importantes de la historia, porque generó inestabilidad, etc. Yo no creo que lo que Putin quiera es recrear a la Unión Soviética. Creo que esto implicaría un conflicto armado con varios países durante mucho tiempo. Insisto, me da la impresión de que lo que él quiere es una negociación puntual por este caso, que la OTAN satisfaga sus demandas de desmilitarización de algunos países de la OTAN, del este, el compromiso de que Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN, pero empezar a pensar ahora que Rusia va a empezar a hacer lo mismo que hizo con Ucrania, con Georgia, con Moldavia, no sé, con Armenia, etcétera, me parece que implica extender el horizonte temporal del conflicto mucho más. Y además hay una cosa más. Estonia, Letonia y Lituania, que eran los países bálticos, que eran parte de la Unión Soviética, hoy son parte de la OTAN. Rusia no puede poner un pie ahí. Eso sí es una escalada del conflicto. Juan, en este momento, con esta situación límite que uno pensó que nunca iba a regresar al escenario mundial, ¿tenés el nivel de diplomáticos para llevar adelante esta negociación? Si se puede hablar de negociación. Bueno, estamos hablando en el caso de la Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos, incluso también de Rusia, en general, en estos países existe un cuerpo diplomático muy profesional, con lo cual el material humano no falta, ¿no? No falta. Creo que hasta ahora lo que hemos visto es un desentendimiento, ¿no? Es decir, Occidente, la OTAN, la Unión Europea, no prestando suficiente atención a las demandas de Putin, minimizándolo. Y también en el caso de la Unión Europea, simuladores, como ocurre en otros temas, somos todos un fenómeno hasta que me toca la realidad. Se hunde el barco, ¿qué hace el capitán? Entonces, a ver, estos diplomáticos de muy buen nivel, pero llegó la guerra y ahora quiero ver si estás a la altura de... Bueno, a eso me refería. Hay que distinguir, claro, bueno, yo creo que sí, creo que los líderes europeos, hay que distinguir también entre los diplomáticos y los líderes europeos, que son la dirección política. Yo creo que un problema que tiene la Unión Europea, que tuvo en este conflicto, fue la disparidad de opiniones al interior del bloque sobre la severidad de las sanciones. Había algunos mucho más severos, digámoslo así, otros como Alemania, que estaban mucho más dubitativos. Hoy se habló mucho de Merkel en estos días, digo, ¿no? Exacto. Bueno, el nuevo canciller alemán, Scholz, parece, bueno, Merkel era una lideresa conocida, reconocida por su capacidad de liderazgo del bloque. Evidentemente, su sucesor no estuvo a la altura, le tocó una difícil, pero no estuvo a la altura. Lo cierto es que al interior de la Unión Europea hay tantas diferencias sobre qué hacer con este tema, que creo que es una de las ventajas que tuvo Putin, ¿no? Es decir, no hubo sanciones de entrada, ¿no? Sí, y Macron no logró tampoco ocupar ese rol vacío que dejó Merkel. Sí, Macron quiso jugar ese rol, fue a Ucrania, perdón, fue a Moscú, se sentó en la mesa larga con Putin, pero él, que pensaba ser un mediador, de hecho había logrado, justo antes de la invasión, Macron había logrado un compromiso por parte de los Estados Unidos y de Rusia, que se iban a sentar a conversar, era como un logro diplomático de Francia, porque bueno, insisto, como Macron efectivamente quiere jugar un poco ese rol, pero bueno, todo se cayó. No fue así. ¿Hay más escenarios, Gabriel? El último que tiene que ver parecido al escenario 3 que habíamos hablado sería el escenario 4, una guerra extendida entre Rusia y Europa y también Estados Unidos y la OTAN. Putin se focaliza en los estados Balcanes, esto que hablábamos de quizás expandir el imperio hacia las zonas que ya pertenecen a la OTAN, como bien decía Juan Negri recién. El objetivo sería atacar y corregir el supuesto error histórico de dejarlo ser parte de la OTAN y ya no parte de la Unión Soviética y aliados de Occidente. Entiendo que es el escenario más catastrófico, más difícil que se dé, porque implicaría una guerra mundial claramente, y para Rusia, Juan, sería demasiado costosa, ¿no? Yo creo que para todos. Este es el famoso escenario Tercera Guerra Mundial, como decís vos, donde finalmente Rusia decide combatir contra la OTAN en casi todos los frentes de Europa del Este. A mí me parece improbable, me da la impresión de que Putin, uno puede decir muchas cosas, pero geopolíticamente entiende dónde está parado, y que un conflicto alargado con la OTAN en todo el este europeo, en los Balcanes, es extremadamente costoso para todos. O sea, realmente creo que tanto la OTAN como Rusia quieren evitar un conflicto abierto. O sea, está muy seguro de lo que está haciendo entonces. Yo creo que... Conoce el límite. Yo creo que sí, aunque tengo que admitir que yo en las semanas previas anticipaba que esto no iba a pasar, así que tampoco sé si soy la persona para preguntar, pero me da la impresión de que estamos más cerca del escenario 1, ¿no? Bueno, es decir, una cosa quirúrgica en Ucrania, negociar con la OTAN a partir de, miren, ya lo hice, lo puedo volver a hacer, siéntense y denme bola.
con un costo muy alto al pueblo ucraniano, pero sin que el conflicto escale por fuera de las fronteras de Ucrania. Juan Negri, gracias por la visita. Gracias muchas gracias. a ustedes. Gracias. Vamos al encuentro de uno de nuestros móviles. Está Jerónimo Mura en la Embajada de Ucrania, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Jerónimo. Bueno, Eduardo, y de a poco vamos viendo mucho más movimiento aquí en la Embajada de Ucrania porque se espera una conferencia de prensa para las 10 de la mañana, así como en el día de ayer. Sergir Nebrat, quien es el encargado de negocios de la Embajada de Ucrania, la máxima autoridad del país en la República Argentina, va a estar hablando nuevamente, un poco contando las novedades, ¿no? A partir de los nuevos bombardeos que hubo esta mañana y obviamente también dejando en claro cómo siguen y cómo observan lo que es la posición de la Argentina en medio de este conflicto. Ayer deslizaban aquí en la embajada que no estaban conformes con lo que había sido este comunicado que dio a conocer la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. Vamos a ver si ante lo que fue un pedido que hizo la embajada de Ucrania de una nueva reunión con el canciller argentino, obtuvieron el resultado que querían, si pudieron reunirse y qué fue lo que les dijeron, ¿no? De cara a lo que es este conflicto y al apoyo internacional que buscan, ¿no? Que está obviamente en el deseo de las autoridades ucranianas obtener el respaldo del gobierno de Alberto Fernández. Mientras tanto, les digo, aquí hay un gran vallado, hay mucha policía federal argentina que, bueno, es normal, ¿no? En una zona como esta de embajadas, aquí en el barrio de Belgrano, pero el vallado ya no es habitual, ayer no estaba. Esto tiene que ver con el mismo vallado, vos sabés, Jerónimo, que estamos observando también en cámara en la embajada de Rusia. Todo el frente cubierto con vallas que tienen una altura que son 2 metros, por lo menos, de altura de esas vallas, ¿no? Exactamente. Bueno, ayer casi en simultáneo se dieron las manifestaciones en la Embajada de Ucrania y también en la Embajada de Rusia. En ninguna de los dos había un vallado que estamos viendo ahora, ¿no? Había manifestaciones que eran pacíficas y que, bueno, iban a pedir por la liberación del pueblo ruso, ¿no? El cese de la guerra, el cese de los ataques de Vladimir Putin. Hoy, como está previsto que se sumen incluso más manifestantes a lo que van a ser estas distintas concentraciones, aquí está previsto que sea para las 5 de la tarde, por ello han dispuesto las autoridades poner este vallado, ¿no? Para restringir por lo menos la cercanía a la puerta de ingreso de la embajada. Incluso en asociaciones civiles que tienen que ver tanto con Rusia como con Ucrania también hay un refuerzo de la seguridad justamente por esto que vos planteás, ¿no? Distintos movimientos, movilizaciones y que se van a dar en principio durante este día viernes. La conferencia sería entonces a partir de qué hora, Jerónimo, allí. A partir de las 10 de la mañana. Bueno. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos ahora a otro tema que tiene que ver con lo mismo, porque el deporte también se ve afectado por esta guerra, esta invasión que se está dando allí en Ucrania. Ale Casar, buen día.